días. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Y algunos quemados, ¿no? No, todavía no. Antes de entrar directamente al tema, ya que el padre John Mario iba introduciendo algo de lo que les voy a platicar, me gustaría hacer un resumen de lo que justamente se acaba de ver en el tema anterior, porque todo este fin de semana tiene la misma línea, ¿verdad? Tener una experiencia, profundizar en la experiencia que hemos tenido de Dios. El tema anterior era: he venido a arrojar un fuego a la tierra. Y la palabra fuego o el símbolo fuego en la Biblia tiene diferentes significados. Cuando se lo aplicamos a Dios, o que la misma Sagrada Escritura habla de que Dios es como un fuego, es porque trata de explicar algunos de los efectos de la presencia de Dios en nuestra vida. El fuego se utiliza para purificar, y dentro de la purificación, bien lo describía el Padre, transforma, destruye, esteriliza. El fuego antiguamente, y más si nos remontamos a aquella época donde no había cloro, donde no había tantos químicos para desinfectar, se utilizaba el fuego para desinfectar. Sí, destruye, sí, quema, sí, transforma. Pero cuando se habla de Dios, es porque Dios va a quemar, a destruir todo lo que no es compatible con Él en tu vida. Uno de los textos que nos pudieran ayudar a entender esa profundidad es cuando Dios está hablando, cuando el profeta nos dice: hijo mío, si quieres servir al Señor, ¿qué dice? Prepárate para la prueba. Ustedes son servidores, por eso se lo saben. Prepárate para la prueba, porque el oro se purifica en el crisol, en el fuego. Es decir, que el Espíritu Santo nos queme, a nosotros no. Quema lo que no es de Él en nosotros. Quema lo que no es nuestro en nosotros. Si tú quieres purificar el oro, lo vas a meter en el crisol, lo vas a meter en el fuego. ¿Por qué? Porque el fuego no quema al oro, quema todos los elementos que no son oro, que no son valiosos. Lo que es valioso no se quema, se purifica en el fuego. Por eso Dios es como un fuego que va a purificar. Pero también el fuego, y tratemos de viajar 2000, 3000, 4000 años cuando se escribieron estos textos atrás. El fuego también era algo fundamental. ¿Para qué? Para la vida, para poder comer. Sin fuego no pudieras comer, sería riesgoso comer carne. Sin cocinarla es riesgo, puedes adquirir muchas bacterias, salmonela y muchas cosas. Pasar la carne por el fuego te hace posible comer alimento sólido, proteínas que te ayudan a crecer. El fuego que también Dios viene a dar y a derramarnos hace posible que también nosotros podamos alimentarnos de la palabra de Dios. Porque leer la palabra de Dios sin el Espíritu no tiene sentido. Sería letra muerta, serían historias. Pero leer la palabra en el Espíritu, y se exige leer la palabra en el mismo Espíritu con el que fue inspirada para que cobre vida en nosotros. El Espíritu Santo en nosotros como fuego también hace que nos podamos alimentar de la palabra de Dios, de los sacramentos. Sin experiencia espiritual, sin vida en el Espíritu, sin el Espíritu Santo, los sacramentos son solo signos. Pero cuando tienes la experiencia espiritual, estos cobran una nueva identidad en la vida del cristiano. El fuego, también, ¿para qué más sirve el fuego? Nos hablaba el Padre. Para iluminar. En aquella época, si nos remontamos, no había lámparas. Salir a caminar en una callejón o en una vereda
pues lo que tenías era salir con una antorcha, con lámparas, salir con fuego que hace posible iluminar el camino. En esta vida, en este tiempo, vivir sin el Espíritu Santo es peligroso. Te vas a perder. Necesitas quien ilumine tu vida. Necesitas quien te guíe. Se necesita el Espíritu Santo, ese fuego que nos ilumina. Y otra característica más es que el fuego también nos protege, ¿verdad? El padre ponía el ejemplo de cuando estás en el campo y prendes una fogata, pues es para que los animales no se acerquen, pero también el fuego lo puedes hacer para ahuyentar a las fieras. En aquella época era lo que se usaba. ¿Qué fieras son las que tenemos que ahuyentar el día de hoy con el Espíritu Santo? El pecado, las tentaciones, los malos espíritus huyen con la luz del Espíritu, con la presencia del Espíritu. ¿Cuál era el tema? El texto bíblico que se usó en el tema anterior, ¿cuál era? ¿Y qué dice? He venido a arrojar un fuego, dice Jesús. Es el deseo de Él, el arrojar un fuego. Y cuánto deseo que ese fuego ya esté ardiendo. El tema que ahorita vamos a escuchar y que esperemos que sea Dios quien siga hablando, está tomado de 2 Timoteo, capítulo 1, versículo del 6 al 7. Y es una especie o es una continuación de lo que Jesús les decía a sus discípulos. Porque en el Evangelio Jesús dice, he venido a arrojar un fuego a esta tierra. Es el deseo. Cuando Jesús lo dice, ¿ya lo había arrojado? No. Él está diciendo lo que va a hacer. He venido a arrojar un fuego, pero todavía no lo había arrojado. Su deseo es que ese fuego ya estuviera ardiendo. Este texto es después del cumplimiento. ¿En dónde se cumple ese deseo de Jesús de que el fuego ya esté ardiendo? En Pentecostés. Todos nosotros ya tuvimos una experiencia viva y real de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿sí o no? A ver, levante la mano el que sí ha experimentado, sin dudarlo, la presencia de Dios. Muy bien, todos, muy bien, bájenla. Este texto, ¿verdad? Que lo vamos a ir leyendo, es San Pablo a Timoteo. Timoteo ya había recibido el Espíritu Santo, claro, ya había pasado Pentecostés, ya todos los discípulos ya habían tenido esa experiencia del Espíritu Santo. Y dice así este texto. Lo voy a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 8. Dice así. Pablo está en la cárcel y está haciendo memoria de muchos acontecimientos y entre ellos se acuerda de Timoteo. Y acordándose de Timoteo, le escribe esta carta y dice así. Pues evoco el recuerdo de la fe sincera que tú tienes. Fe que arraigó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y sé que también ha arraigado en ti. Por eso te recomiendo que reavives el fuego de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos dijo el Señor a nosotros, no nos ha dado a nosotros el Señor un espíritu de timidez, sino de fortaleza, de caridad y de templanza. No te avergüences, pues ni del testimonio que has de dar de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero, sino al contrario, soporta conmigo los sufrimientos por el Evangelio. Algunas traducciones dicen, por eso te recomiendo que reavives
el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y todavía una traducción más cercana al original dirá: por eso te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Es decir, Timoteo ya había experimentado a Dios así como a ustedes. Timoteo ya era un servidor de la obra, así como ustedes. Timoteo ya tenía la fe cimentada en Dios, así como ustedes. ¿Por qué ninguno dice amén? Me hace dudar, ¿verdad? A ver, Timoteo ya había recibido el Espíritu Santo como ustedes. Timoteo ya había tenido una experiencia de Dios como ustedes. Timoteo ya tenía bien arraigada la fe de Dios como ustedes. Timoteo ya estaba listo para morir por Dios, así como ustedes. San Pablo, un apóstol, no le está escribiendo a un principiante. La segunda carta a Timoteo se diferencia de las demás cartas de San Pablo en muchos aspectos. Primero, Timoteo es un obispo, es un sacerdote encargado de muchas comunidades, es un obispo. San Pablo en esta carta no está tratando de evangelizar a Timoteo. San Pablo está en la cárcel y San Pablo está tratando de hablar de cosas profundas, no para convencer a Timoteo de que se convierta a Cristo, porque Timoteo ya era un líder, Timoteo ya servía a Dios, Timoteo ya estaba al frente de una comunidad. San Pablo en esta carta, que se diferencia en mucho de las demás, no es una carta teológica de presentación de Cristo, no. Es más bien una carta en donde quiere exhortar a una fidelidad muy sutil, a una experiencia que solamente alguien que ha experimentado a Dios y le sirve puede entender. San Pablo está en la cárcel y a diferencia de otras cartas de San Pablo, en donde sí expresa de una manera increíblemente teológica, con ejemplos analógicos muy profundos, una cristología que él desarrolló, en esta carta los ejemplos que San Pablo usa son ejemplos muy vagos, porque es muy difícil de hablar de una realidad espiritual cuando ya no lo abarcan las palabras. Cuando yo leía el tema la primera vez y estaba en la capilla, me di cuenta de que San Pablo definitivamente cambia su vocabulario y su forma de hablar con Timoteo en esta carta, porque San Pablo ya le está escribiendo a un líder. Porque San Pablo ya no le va a hablar del don del Espíritu Santo a Timoteo, porque Timoteo ya lo sabe. Timoteo quizás hasta podría predicarlo ya mejor que San Pablo, porque ya tiene esa experiencia. San Pablo empieza a hablar en otro nivel más profundo, en un nivel que trata de hablar, de reavivar algo que ya tienes. Y muy seguramente no está diciendo que Timoteo ya lo tenía apagado. Quizás la traducción pudiera ser: enciende con más fuego, haz que arda, que te consuma, transforma, que arda al pueblo, que ese celo todo mundo lo experimente, llévalo a la madurez, rompe los límites. Pero no hay palabras para hablar de una realidad espiritual cuando la misma palabra queda corta. Por eso San Pablo trata de usar ejemplos. Recuerdas a tu abuelita, a tu mamá. Mira que yo ya estoy preso por Jesús.
No te avergüences, al contrario, ve más profundo. Tú también vas a dar testimonio, porque aquel que decide seguir al Señor lo sigue hasta la cruz y compartiendo hasta los clavos. San Pablo está hablando en otra dimensión. Y como sacerdote, que ya también hasta estoy usando el Facebook y el YouTube y todo eso para estar dando reflexiones, a veces me queda la tentación de hablarles a ustedes como hablo al auditorio de internet, a los jóvenes, animarlos, échale ganas, mira que Dios te ama, deja tu pecado, mira que hay luz aquí. No, ustedes ya conocen eso. Más bien sería tratar de ir así como San Pablo y en este lema que es reavivar, encender en el servicio, la presencia de Dios. Tenemos que ir más adentro, porque ustedes no son como los hebreos. A los hebreos, a San Pablo le costaba mucho hablarles, porque San Pablo quería hablarles así como a Timoteo, pero cuando empezaba a hablarle a los hebreos, se detenía y decía, pero ¿qué son ustedes? No me van a entender. Si nosotros leemos directamente la Biblia, Hebreos 5, capítulo 5, versículo del 11 al 14, vamos a experimentar ese corazón de San Pablo, que quiere hablarle a líderes, pero que todavía no están listos. Y es como una frustración para él. Hebreos, capítulo 5, versículo 11. Yo aquí sí escucho, si no se escucha, digan inmediatamente para corregir el sonido. A ver, hay una bocina, la de los encargados. Me dicen que este lado no se escucha. Dice así el texto. San Pablo está hablando de una cristología de Jesús como un sacerdote, como Melquisedec, tratando de llevar a otro nivel la experiencia de Cristo. Y de repente se detiene y empieza a decir esto, cambiando drásticamente la secuencia que llevaba, y dice así: sobre este particular tenemos muchas cosas que decir, aunque difíciles de explicar, porque os habéis hecho tardos de entendimiento. Pues debiendo ser ya maestros en la razón del tiempo, volvéis a tener necesidad de ser instruidos en los primeros rudimientos de los oráculos divinos, y os habéis hecho tales que tenéis necesidad de leche en lugar de manjar sólido. Pues todo el que se nutre de leche desconoce la doctrina de la justicia, porque es un niño. En cambio, el manjar sólido es de adultos, de aquellos que por costumbre tienen las facultades ejercidas en el discernimiento del bien y del mal. Y entonces cambia el tema y vuelve a hablar del querigma. No me malinterpreten, el querigma es fundamental. El querigma es importante, es la llave a la vida cristiana, es la puerta a la vida cristiana. Pero si tú estás invitado a mi casa, a mí me daría mucha tristeza que te quedaras parado en la puerta. Tendrías que ir más adentro. El bautismo en el Espíritu, la renovación, la apertura, la experiencia a Dios, el nacer de nuevo, es solamente el inicio. Y sí, hay que tener mucho cuidado en que todos tengan una experiencia de Dios, pero es solo el inicio. Ustedes no son parvulitos en la fe, no son catecúmenos en la fe, ya están al frente de comunidades, ya son líderes. Tendríamos que ir más adentro, y eso
Es más o menos lo que yo quisiera compartir ahorita, que aun por razón del tiempo será muy poco lo que se pueda decir. Y no estoy aquí frente a ustedes como un experto, no. ¿Quién sería experto en las cosas de Dios? Estoy más bien aquí como un testigo de que hay mucho más en la vida espiritual, de que hay mucho más en el caminar de Dios, mucho más. El año pasado tuve la oportunidad de hablar muy poco sobre mi conversión. Y muchos hablan de la conversión de cada uno porque anima a otros a seguir adelante, a aceptar a Cristo. Pero poco se habla de la experiencia de profundizar en la fe. Yo recuerdo que cuando tuve esa experiencia en el bautismo, en el Espíritu Santo, como a muchos de ustedes, en mí se despertó un hambre tremenda de leer la palabra de Dios, de conocer, de profundizar. Y había muchos hermanos que a veces no lograban o no tenían la sabiduría de poder instruir más. Y yo, además de que era un adolescente, yo quería iba y buscaba a las personas que se me hacían muy espirituales y les decía, ayúdame a orar, quiero profundizar más en la experiencia de Dios. Y dependiendo con quién me acercara, era el consejo que me daban. Iba con los del coro porque cantaban muy bonito y les decía, enséñenme, ¿cómo puedo profundizar esa experiencia de Dios? Y me decían, ¿ya te sabes este canto? Cántalo, está muy bonito. Y me aprendía ese canto y luego yo quería más. Iba con otra persona y me decía, no, mira, lee este libro, estos poemas, a mí me hacen llorar cada vez que los leo. Y yo los leía, escritos de El Via Crucis de María Valtorta y tantos más. Y yo también al principio lloraba, pero y luego yo tenía más ganas de fe. Dios era más que solamente eso. Yo no sé si me entienden, pero Dios es más que solamente un temblar, que solamente un estremecerse, que un llorar, que un sentimiento. Dios es más. Y yo quería ir más adentro. ¿Has escuchado el ruido que el fuego hace? ¿Sí o no? No es cierto. El fuego no hace ruido. Lo que hace ruido es lo que se quema. ¿Cierto? Cuando tú tienes la experiencia de Dios, cuando tú vas entrando a esa experiencia de Dios, es cierto, es real. Hay ruido en tu interior, hay muchos sentimientos, hay calor, hay lágrimas, hay temblor, hay arrebatos espirituales, hay éxtasis. Pero una vez que el fuego ha purificado y ha hecho todo lo que tenía que hacer, está solo su presencia. Y ya no se podría describir. Hay un silencio abrumador cuando la cosa se ha transformado en el fuego. Porque si tú agarras una barra de hierro y la metes en un horno candente, en el momento en que la sacas, la barra no hace ruido. Está candente, pero no hace ruido. Pero si la acercas a la paja se enciende, hace ruido. Yo ya estaba cansado del ruido. Yo sabía que había más, porque si mi alma tenía sed de Dios, esto tenía que ir más allá. Y no me malinterpreten, porque no estoy hablándole a principiantes, espero. No estoy en contra de los sentimientos. Somos seres humanos y como ser humano yo me acerco y me relaciono con toda la creación a través de mis sentidos. Y es totalmente normal que use mis sentidos para acercarme a mi Creador. Pero mi Creador no es lo que yo experimento, es mucho más. Es mucho más. Porque Él es el que ha creado todo y el Creador no se parece a la criatura porque es creador. Y los sentimientos, las visiones, el éxtasis, los arrebatos espirituales, todo eso son parte de su creación en mí.
me acerqué al Padre Pablo, una persona que en realidad lo considero como un santo, un hombre de Dios. Y le pregunté y le decía, yo tengo una hambre tremenda de Dios y quiero más, ver más. Y él me decía, para que el canal siga recibiendo agua, tiene que abrirse a dar la que tiene. Haz apostolado. Y ciertamente, en el apostolado, en la evangelización, en el servicio, empecé a ver y a sentir un fluir de Dios. Ya no era solamente lo que Dios hacía en mí, sino que yo era testigo de lo que hacía en los que estaban a mi alrededor. Pero había más sed. Una vez que llegas a ese stage, a ese lugar, quieres más. Nuevamente tuve la oportunidad de platicar con el Padre Pablo. Y el Padre Pablo se detuvo y empezamos a platicar. Fue algo muy breve, 20 minutos quizás, pero abrió todo un panorama. Y es difícil decir con palabras, pero los que lo experimentan sabrán entender muy bien. Él empezó a decirme de muchas maneras que el apostolado tiene que ser transformado en una oración. La oración no puede verse como un momento particular del día o como una actividad, sino como un modo de vivir en una continua experiencia y presencia de Dios. Vivir, moverte, ser en Dios, estar consciente de Dios. Y él me hablaba de unos, a manera muy, así como se los voy a decir, como si fueran pasos. Él decía, lo primero que debe de experimentar la persona es la conversión. Yo les pregunto, ¿ya todos estamos convertidos 100% en Cristo? Estamos en un proceso, pero sí tiene que haber un momento en donde tú digas antes y después. La conversión. El segundo, llenarse del Espíritu Santo, el bautismo, saber que hay una vida espiritual interior, que Dios es real. El tercer punto es una alianza, un pacto que haces con Dios, una consagración. Y el último punto es la contemplación. Y él me recomendó, se los recomiendo a ustedes, leer a San Juan de la Cruz y a Santa Teresa de Ávila. Hay muchos maestros en la vida espiritual. San Ignacio de Loyola, por ejemplo, pone en los ejercicios espirituales cómo poner el alma en el momento de la conversión. Santa Teresa de Ávila te da un mapa de la vida interior de la persona y cómo poder descubrir las moradas en tu interior que tienen que ser habitadas por Dios. Y San Juan de la Cruz en todos sus libros, ¿verdad? Empiecen por el de Subida al Monte Carmelo, Noche Obscura de la Fe, empieza a describir en un mapa el camino que se tiene que recorrer a la perfecta unión con Dios, que se puede alcanzar en esta vida. Y estos tres santos, especialmente San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila, te llevan a ponerte en comunión con Dios. Tratar de explicar todo ahorita sería muy difícil, pero utilizando algunos textos de la Sagrada Escritura y algunos ejemplos, espero que podamos ver un mapa de lo que significa avivar el carisma que Dios ha puesto en ti. Avivar, despertar, encenderlo, llevarlo a otro nivel. Si nosotros vemos desde el principio los discípulos de Jesús, ellos antes fueron discípulos, jugando con las palabras, fueron discípulos de Juan el Bautista. Unos de ellos fueron discípulos de Jesús y después, jugando con las palabras, se hicieron discípulos del Espíritu Santo. Juan el Bautista simboliza la conversión, el esfuerzo ascético que tú tienes que hacer para dejar el pecado. Porque la gente acudía a Juan el Bautista y la predicación de Juan el Bautista era dejar el pecado. Conviértete, arrepiéntete, el reino de Dios está aquí. Podríamos decirlo, la conversión. Pero no se quedaron ahí los discípulos.
Cuando ven a Jesús, ellos lo siguen. E incluso Jesús les dice a unos de ellos, ¿qué buscan? ¿Lo recuerdan? ¿Qué buscan? ¿Y qué respondieron ellos? ¿Dónde vives? Maestro, ¿dónde vives? Ellos querían más, porque sabían que la conversión ya era un punto. Ellos ya conocían a Dios, querían más. ¿Y qué es la respuesta que Jesús les da? Ven y sígueme. Ven y lo verás. Y ellos lo siguieron. Y después Jesús en el Evangelio los envía con el Espíritu Santo diciendo, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no podré enviarles el don de Dios. El Espíritu Santo los convencerá. Pues ¿que acaso Jesús no los convenció? Jesús está hablando de otro nivel, de otra relación. La vida espiritual de una manera muy abrupta, puedo mencionarla en 3 niveles. La conversión, Juan el Bautista. Tú te acercas, tú trabajas, tú dejas el pecado, tú te acercas a orar, tú te mueves. Busca a Dios y lo encontrarás. Después, habiendo estado ahí, es Dios quien se acerca a ti, es la gracia. Es Jesús quien va a buscar los discípulos, quien va y los llama. Si tú querías ser discípulo de Juan, tú tenías que buscar a Juan en el río. Ahora es Dios quien viene a ti. En la vida cristiana hay un momento en donde tú tienes que trabajar para dejar tu pecado. Eres tú quien trabaja. Pero el segundo nivel es Dios quien trabaja en ti. Es Jesús quien te busca, es Jesús quien te toca, es Jesús quien te sana. Y no sé si en este momento ustedes puedan experimentar o ver en su vida esos 2 momentos. Uno es el momento de la conversión, pero otro momento es el momento de la gracia. Dios viene a ti. Y el tercer momento es completamente sobrenatural. Ahí es Dios quien mueve y te lleva y haces cosas que ni tú sabrías por qué las estás haciendo. Y no hay mucho que decir, pero mucho que vivir. No podrías hablar de la gracia si todavía estás batallando en orar. Si todavía sigues batallando en ser discípulo de Juan, si todavía estás batallando en que tengo que orar, tengo que leer la Biblia, tengo que ir a misa, olvídate, no estás todavía en el momento de la gracia. En el momento en que tú ya hayas aprendido todo lo que hayas podido aprender de Juan, entonces Dios, Jesús es el que viene a ti. Obviamente en la conversión está presente Jesús, como en la tercera etapa. Estoy hablando de un momento de la vida. Es algo de lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos en Lucas capítulo 5, versículo 1. De manera muy general, sé que estoy corto de tiempo. De manera muy general, Jesús les dice a sus discípulos, remen mar adentro. Ya ellos lo habían escuchado. Jesús estaba arriba de una barca de ellos. Jesús estaba predicando la palabra e incluso uno de ellos le dice, ya hemos remado toda la noche. Jesús dice, remen mar adentro. ¿Qué significa eso? La conversión no es solamente y no lo es todo. Es solo la puerta. Estás en la puerta, ven mar adentro. Para muchos de ustedes les voy a dar este ejemplo. No hay nada más triste en la vida de un cristiano que el que solamente toca la gracia y no se decide a vivir en ella. Remar mar adentro es irte a profundidad. Cuando yo era pequeño, era un día de verano, ¿verdad? Y llega mi papá y nos dice, ¿les gustaría ir al río con sus primos? Y luego mi hermano y mi hermana y yo dijimos, sí. Y dicen, pues arréglense, ahorita nos vamos, ya vienen para acá.
Y rápido fuimos, hicimos nuestra mochila para meter ahí las chanclas de baño, el traje de baño, y ya hasta lo traíamos puesto y ahí poníamos el cambio, la toalla, para llegar y meternos al río. Y toda la emoción, ¿sí les ha pasado eso cuando eran pequeños, lo recuerdan? La emoción de ir en el carro y ya se estacionan y ya todos corriendo y mi mamá gritando por allá, no corran, se van a resbalar. Y mi hermano va corriendo y se quita un zapato, se quita el otro y se quita hasta que logra y se avienta al río. Y todos mis primos empiezan a aventar al río. Y yo pues era siempre más tranquilo, me quito los zapatos, los dejo juntos, me quito la playera, me voy acercando así cautelosamente, ya los veo a ellos todos risa y risa en el río, y yo voy a ver por dónde puedo aventarme que no haya piedras. Y agarro el pie y toco el agua y digo, uy, no, está muy fría. Yo, no, está muy fría. Y mi hermano dice, que vente, que está bien rica el agua. Y yo, no, está bien fría, ¿cómo pueden estar ahí adentro? Dice, anímate, mira, métete. Y yo todavía meto tantito más el pie y no, está bien fría. Y me salpican y yo hasta me hago para atrás. Cuando en eso, por la parte de atrás, llega mi papá, me agarra y adivinen qué hizo. Ay, no, si ustedes son malvados. Efectivamente fue lo que hizo. Me agarró y me aventó al agua. ¿Y saben qué pasó? El agua estaba preciosa, estaba riquísima, lo disfruté. A muchos les pasa así. Solamente se contentan con tocar el agua y sentir dolor por sus pecados. Tocan el agua y dicen, ay no, esto no es para mí, yo no soy santo. Tocan el agua y sufren un cristianismo sufrido porque no lo dan todo, porque no se meten de sopetón, porque no son capaces de dejar que el fuego los consuma en todo lo que no es de ellos, porque todavía están batallando con pecados, con tentaciones, y no son capaces de morir por Cristo. Jesús te dice, ven mar adentro, rema hacia adentro. Hay mucho más, te lo prometo, hay mucho más. Hay mucho más. De Dios es más lo que no sabemos que lo que sabemos de Él. De Dios es mucho más lo que aún no hemos ni experimentado ni visto que lo que podamos ver, sentir. Es mucho más. Pero tu paladar no puede disfrutar las cosas dulces si todavía te empeñas en probar cosas saladas. No se puede. Nunca va a salir de un grifo agua sucia y agua limpia al mismo tiempo, nunca. Otro texto que nos puede ayudar a ir entendiendo es el diálogo que Jesús tiene en San Juan capítulo 1. Versículo 47 a 51. Jesús habla con Natanael. Y el encuentro que Natanael tiene con Jesús es un encuentro muy particular, porque sé que ese texto ya se lo saben ustedes. Jesús ve a lo lejos a Natanael y Jesús dice, he ahí a un israelita de verdad. Y Natanael le pregunta a Jesús, ¿de dónde me conoces? Jesús le dice, yo te vi orar debajo de la higuera. Y Natanael se sorprende y le dice a Jesús, Rabí, tú eres Hijo de Dios, el Rey de Israel.
Jesús le contestó: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió: en verdad te digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Nosotros también tuvimos un encuentro parecido con el Señor. En cierto momento, nosotros escuchamos que el Señor dijo algo así: tú eres mi Hijo amado, te amo, he dado la vida por ti, eres precioso, eres valioso a mis ojos. He dado la vida por ti, eres perfecto, eres bueno, yo te amo. ¿Y nosotros qué le respondimos al Señor? Tú eres el Hijo de Dios, tú eres mi Rey. Y ahí nos quedamos. No escuchamos lo siguiente: por solamente eso que te dije, ¿crees? Mayores cosas vas a ver, mayores cosas. Estamos hablando de Dios que no tiene límites, de Dios que es el creador del universo entero. Mayores cosas vas a ver, pero para poder ver esas mayores cosas, tienes que quedarte con Jesús, porque si te vas a volver a escuchar el mismo saludo: bienvenido, hijo mío, estabas muerto y ahora has vuelto a la vida, te amo, eres precioso a mis ojos. Y entonces tú le vas a decir al Señor nuevamente: tú eres el Hijo de Dios, eres mi Rey. Y Jesús seguramente te va a decir: pues que se note para que veas cosas mayores. No te puedes quedar solamente así. Hay que entrar, hay que profundizar. Más adelante, Jesús tiene un diálogo con la samaritana en el capítulo 4. En el capítulo 4, del versículo 7 en adelante. ¿Cuánto tiempo me queda? No lo leo por razones de tiempo, ustedes léanlo. Pero en el diálogo que Jesús tiene con la samaritana, Jesús se acerca a ella y le dice: dame de beber. Y la samaritana le dice: ¿cómo tú siendo judío? ¿Qué le dijo la mujer samaritana a Jesús? Judío. ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí, dame de beber? Y entonces Jesús le dice: oh, si supieras quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Y entonces la mujer cambia y dice: Señor, no tienes con qué sacar esa agua. A ver, ya no era judío, ya fue Señor en el diálogo con Jesús. Y sigue hablando Jesús hasta que le dice: tráeme a tu marido. Y ella le dice: ay, no tengo. Jesús le dice: bien lo has dicho, porque has tenido tantos y el que ahora tienes tampoco es tuyo. Y entonces la mujer le dice: Señor, veo que eres un profeta. De señora profeta. Y Jesús le sigue diciendo: créeme, mujer, que llega la hora en que el Hijo del Hombre. Y entonces ella le dice: ¿en dónde se adorará? ¿Aquí o allá? Y Jesús le responde a lo que la mujer le dice. Cuando la mujer se sorprende, deja su cántaro. O sea, ella iba por agua y olvidó sus cosas materiales. Ya no necesitaba cosas materiales, tenía algo mejor. Dejó su cántaro y corrió a la ciudad y le dijo a la gente: venid a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. El Cristo. O sea, si nos damos cuenta, en la comunión, en la perseverancia, en la presencia de Dios, vamos teniendo revelaciones más profundas de Él. De ser solamente judío, de ser Señor, a ser profeta, ahora es el Cristo. Y la gente va, acude,
tiene una experiencia, permanece con Jesús y luego le dicen a la mujer, ahora creemos, no solo por tus palabras, sino porque lo hemos visto, que este verdaderamente es el Salvador del mundo. No sé si ustedes se dan cuenta, pero el Jesús que la samaritana conoció fue cambiando de revelación en revelación, en revelación a revelación, en revelación a revelación, por permanecer en diálogo, en comunión con Él. No te contentes solamente con saber que conoces algo de Dios, porque hay mucho más de Él que no conoces. Tienes que ir más adentro. Tienes que dialogar más con Él. Porque si hay un carisma, si hay un fuego, si hay un don en ti, no lo apagues. No se trata de volver a encender. Se trata de reanimar. Y reanimar no es anima. No, ya está animado, reanímalo más, remárcalo más, enfatiza. Sé que, ya lo he dicho, en Ezequiel 43 está la imagen del templo y de un río. Ese río también simboliza la vida cristiana. Y tiene mucho símbolo ese texto que tú lo puedes tomar en tu vida. Me alegra que son líderes porque sé que lo leerán y que podrán entender esos gestos. Pero hay algunos momentos en ese río donde el profeta se resiste, pero ahí está en el templo. Y entonces es tomado y lo ponen. Hay una resistencia al principio. Hay miedo, hay angustia. ¿Qué es esto? Porque entrar en la vida espiritual, entrar a un mundo que no conoces, es más fascinante que entrar al ropero de Narnia. Y si tuviéramos un ropero nos daría miedo entrar. Pues entrar a tu corazón es un abismo mucho más hermoso. Él es tomado y es puesto. En la primer medida, los pies, cuando el agua le llega a los pies, es el bautismo. Ser tomado y puesto es la conversión. Estar en los pies, el agua es el bautismo, la experiencia del bautismo en el Espíritu, que es el que te limpia el modo de andar y que con los pies limpios podrás andar más en ese río, en esa corriente de gracia. Sin meter los pies no entras, sin experimentar la presencia real del Espíritu no continúas. Y cada aspecto que va marcando esa profecía o esa visión, donde llega a las rodillas, es otro aspecto de la vida espiritual en el caminar, en la cintura, hasta el torso, hasta que llega el momento en que él ya no puede más caminar. Y lo único que le queda es, no dice nadar, fui atravesado, me dejé anonadar, floté. Yo les hago una pregunta. Sé que ya lo han leído. ¿En dónde es más fuerte la corriente de este río? Cuando se aleja del templo. Y alguien podría decir, ¿cómo? Sí. Nace en el templo y el río llega a los tobillos. Nace. Y después cuando se va alejando, siguiendo la corriente, siguiendo el cauce del río, es cuando se hace un torrente imposible de cruzar. ¿Qué significa eso? Que el día de hoy tú llegas aquí y aquí experimentas ese río de manera simbólica como a los tobillos. Pero si sales de aquí siguiendo la voz de Dios en tu vida diaria, ese río se hará una corriente grande, porque la experiencia profunda de Dios no se tiene en el templo. En el templo nace la experiencia, pero es cuando le haces caso y lo obedeces allá afuera, donde se hace un torrente, porque el agua de ese río, lo dice la visión, es medicina. Cualquier charquito que ese río toque, lo convierte en agua viva,
Cualquier animal, cualquier cosa que caiga en ese río reaviva. Los árboles que están cerca crecen fuertes. ¿Dónde están esos árboles? ¿Dónde están esos charquitos? ¿En el templo? No. Cuando te alejas del templo, en tu trabajo, en tu familia, con tus vecinos, en tu casa. Pero si saliéndote del templo te secas los pies y quieres andar tú por donde se te da la gana, dime qué te vas a perder. No vas a ver el templo, no vas a ver la corriente de agua. Léanlo detenidamente en oración. Es un gran ejemplo de lo que puede ser la vida. Ahora, un texto que espero decírselos al final. Lo voy a leer de la Biblia, claro está. Y voy a ir describiendo la comunidad que aquí está. Yo creo que habla de nosotros, porque el tema es: aviva el don de Dios en ti. Aviva el carisma. Dice este texto, pídanme decirles de dónde es. Ya, seguro que al oírlo ya lo sabrán. Dice así: conozco tu conducta. ¿A quién está hablando aquí? Uy, ¿a paganos? No. Conozco tu conducta, tus fatigas y tu paciencia, que no puedes soportar a los malvados y que pusiste a prueba a los que se llamaban apóstoles míos sin serlo, y descubriste su engaño. Tienes paciencia y has sufrido por mi nombre sin desfallecer. Qué bonito que el Señor nos hablara así. Te conozco, eres paciente, no has desfallecido. Sé que has puesto a prueba a aquellos que se acercaban a ti sin ser apóstoles míos. Qué bonito que nos dijera eso. Eres bueno, siervo fiel, valiente guerrero. Has luchado, te has cansado, sigues aquí. Pero todo encuentro con Dios siempre nos lleva a una confrontación mayor, porque Él, como un buen amigo, quiere que crezcas. Y así como de Dios hay mucho más, también tú puedes hacer mucho más. Aún no lo has dado todo, ¿no? ¿Has sufrido? Sí. ¿Has peleado la buena carrera? ¿La buena batalla? Sí. Eres bueno. En las tentaciones te levantas. Eres bueno. Ya tienes muchos años aquí en la fe. Has perseverado. Has crecido en la fe. Sabes distinguir cuando algo es de Dios y cuando algo no. Pero tengo contra ti que has perdido tu amor de antes, porque ya no amas, porque ya no me amas. Platicando hace unos días con una persona muy espiritual, genuina en su vida, se acercó a mí y me dijo: Padre, ayúdeme. En un momento en mi vida, yo busqué al Señor con todas mis fuerzas. Yo lo amaba desde pequeño, crecí en una familia sana. Yo lo amaba. Y en un retiro, con el Padre Ignacio Larrañaga, en un desierto, tuve una visitación del Señor. Lo digo con humildad. Él me decía: me da pena, pero tuve una experiencia muy profunda de Dios. Fue un éxtasis, una epifanía. No me cabe la menor duda. Dios se me reveló. Lo conocí, lo amé. Y eso pasó en el primer día de ese retiro. Y yo me dormí totalmente
embriagado de esa presencia. Y al día siguiente, emocionado, fui a la capilla y no pasó nada, pero no importaba porque yo seguía contento. El tercer día fui otra vez, no pasó nada, acabó el retiro. Y yo sigo sirviendo a Dios porque creo en Él, pero ya no lo he visto. Él me decía, soy una persona buena, dejo el pecado, me esfuerzo, pero ¿por qué ya no se me ha revelado como ese día? Ya pasaron varios años. Yo le hice una pregunta. Cuando oras, ¿estás buscando tener esa experiencia de nuevo? Él me dijo, sí, claro, fue hermosa. Dije, por eso ya no la tienes. Porque estás buscando la experiencia y no a Dios. Porque estás buscando los dones y no al dador de los dones. Porque estás buscando los dulces más que el que te ama. A él se le salieron las lágrimas y yo también empecé a llorar. Qué dulce, qué sincero. Has perdido tu primer amor. Te engolosinaste en tantas cosas y a veces manoseamos tanto la presencia de Dios que se nos olvida que lo más importante es Él. Que haga lo que Él quiera, pero que Él esté. En la hora santa vamos a tratar de orar en una pequeña línea de la consagración. Y consagrarnos es separarnos para Dios, apartarnos para Dios. Un altar cuando se consagra ya no se usa para nada más. Avivar el fuego del Espíritu que Dios puso en nosotros es volver al amor puro, al amor por Él. Indudablemente Él nos dará dones y carismas porque Él sabe que los necesitamos. Como un papá que le da a su hijo unas monedas, pero cuando el hijo se acerca al papá solamente por las monedas, hay una especie de quiebre en el corazón. Si lo buscas a Él, tendrás mucho más de lo que pudieras imaginar, mucho más. En la renovación carismática tenemos que renovar el amor, tenemos que renovar el corazón, porque puestos los ojos solamente en Dios, solamente en Él es suficiente. Solo Dios basta, solo Dios. Poner el corazón en Dios renovará nuestra vida, nuestros dones tendrán sentido. Sin amor, sin la mirada puesta en Dios cuando se ora en lenguas, son ruidos. Pero puesta la mirada en Dios, consumido el corazón en un fuego de amor, la oración de lenguas es hermosa, arrastra, da testimonio. Dones espectaculares como el de sanación y profecía sin amor a Dios son ruido, diría San Pablo, ruido. El único don que va a permanecer para siempre es el amor. Y aparentemente el único don que deberíamos de buscar con insistencia es ser de Dios, movernos en Dios, existir en Dios. Y eso es en el amor. Aviva el amor, tu primer amor. Eres bueno, aviva tu primer amor. Vuelve a tu primer amor.
Date cuenta pues de dónde has caído. Arrepiéntete, vuelve a tu conducta primera. No está hablando de que te conviertas. Ya eres bueno. Esta comunidad es buena. Está hablando del corazón. Vuelve. Si no, iré a donde ti y te cambiaré de lugar ese candelabro, ese fuego que puse en ti. Ponemos nuestra mirada en ti, Señor. Las palabras sobran cuando eres tú el que habla y que conoce todo. Nos consagramos a ti, Señor. Queremos amarte a ti, buscarte a ti. Señor, si tenemos que convertirnos, si tenemos que volver a entrar por la puerta, estamos dispuestos. Si nos ayudas a ir mar adentro, llénanos de ti, Señor. Llénanos de ti. Con tus ojos cerrados y con una suma reverencia, ponte de pie. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de Dios. Acércate al estrado. Si quieres experimentar de nuevo, para no dejar nunca más el amor de Dios, acércate al estrado, corre como un signo de alguien que tiene hambre de Dios, como un signo de alguien que está desesperado por el agua viva. Presencia, derrama, Señor, tu amor, tu poder, derrama tu presencia, tu fuego, tu caridad, tu amor. Estamos hambrientos de ti, del Dios vivo, del Dios que da la vida, del eterno. Tú eres el Adonai, eres el Dios vivo. De ti mi alma tiene sed. Dios vivo, mi creador, mi hacedor, creo en ti, creo en ti. Espíritu de Dios, llena mi vida. Levanta tus brazos, levanta tu voz. Él está aquí.
está aquí. Espíritu de Dios. Mi Dios es como un fuego que purifica, que renueva. Arruba shandaras, quiebra, bara, bara, bara. Mi alma. Derrama tu amor, Señor, tu caridad. Sé tú quien se mueva, sé tú quien sople. Es un Dios tierno. Jesús dijo que era como un padre. Es tierno, mi Dios. Poder. Es suave y dulce. Amor. Él renueva. Presencia. Sopla, Señor, sopla. Tu poder. Con tu amor. Lléname, Señor. Lléname. Tú eres el creador. Con tu presencia. Renuevas todas las cosas. Poder. Con tu amor. Lléname. Llama al Señor. Que llene tu ser. Tu presencia. Con tu poder. Con tu amor. Lléname. Con tu presencia. Muévete. Con tu poder. Él está confirmándonos en la fe. Con tu amor. Y lléname. Más de ti, Señor. De tu ternura, de tu paz. Tu presencia. Con tu poder. La luz Con tu amor. es como un fuego. Y lléname. Con tu presencia. Con tu poder. Con tu amor. Espíritu de Dios. Llena mi vida. Llena mi alma. Llena mi ser. Espíritu de Dios. Ay, ay.
Reaviva el don que Dios ha puesto en ti. Renueva tu compromiso de seguirlo. Señor Jesús, nos consagramos a ti. Dejamos el pecado, renunciamos al pecado, renunciamos al mundo y sus seducciones y nos consagramos a ti. Seremos personas de oración. Seremos personas en quien tú puedas confiar. Reaviva el don. Reaviva el don. Vuelve a tu primer amor. En este momento a una persona Dios le está tocando profundamente en su corazón. Él te dice que te ama, que tus pecados son cosa del ayer. Él te dice, rema mar adentro, búscame y vivirás. Busca mi rostro y vivirás. Una persona, la consagración que hiciste a María no es solamente de palabra, sino de seguir sus virtudes, de separarte para ella, para mí, para el servicio. No estoy enojado contra ti, te amo. Tus pecados no me pueden separar de ti. Yo te amo. No, abre tu corazón. Conságrate. Búscame de nuevo y vivirás. No estoy lejos de ti. Siempre he estado cerca. Es que no es como tú quieres. Tú escuchas donde sopla el viento, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. El reino de los cielos es como una semilla que se siembra. No te das cuenta. Pasan los días hasta que germina. Pongo delante de ti el bien y el mal. Tú decides qué camino tomar. Pongo delante de ti la vida y la muerte. Tú decides a dónde ir. Sharias Kindarara.